El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en el corazón de la península ibérica, donde el horizonte se quiebra en formas imposibles, emerge una mole de piedra que desafía la lógica de los hombres y las leyes de la naturaleza. Se trata de Montserrat, la montaña que los antiguos llamaron el Monte Serrado debido a su perfil de dientes de sierra, que parecen desgarrar el velo mismo de la realidad. Esta historia comienza en el albor de los tiempos, cuando la Tierra aún guardaba secretos en sus entrañas y las civilizaciones íberas ya rendían culto a una deidad de piedra que emanaba un magnetismo inexplicable. Aquellos primeros pobladores sabían que el lugar no era simplemente un macizo geológico, sino una antena espiritual conectada con lo desconocido. Siglos más tarde, la fe cristiana intentaría domesticar esta energía construyendo un monasterio que hoy cuelga de sus riscos como un nido de águilas, pero el misterio no se dejó someter. Cuentan las crónicas antiguas que en el año 1568 y más tarde en el 1604, el abogado y cronista barcelonés Jeroni Pujades dejó constancia de prodigios que hoy harían palidecer a los más audaces investigadores. Describe Pujades cómo sobre el cielo de Barcelona y el macizo sagrado se vieron pasar bandadas de aves oscuras, del tamaño de cuervos pero con patas y alas que recordaban a los saltamontes, moviéndose con una cadencia impropia de los seres vivos. Al llegar la noche, sobre el monasterio de San Jerónimo de la Murtra aparecieron grandes rayos de fuego como barras de luz clara que se divisaban incluso desde el mar en una época donde la única iluminación era la de las antorchas y el fuego sagrado. Aquellas luces no eran producto de la imaginación colectiva, sino señales de una tecnología que la humanidad todavía no estaba preparada para comprender. La montaña, según relatan los pilotos comerciales de nuestra era moderna, posee una voluntad propia. Se dice que a ciertas altitudes los instrumentos de navegación de los aviones sufren interferencias y las aeronaves experimentan una suerte de levitación o suspensión extraña que obliga a los capitanes a evitar el sobrevuelo directo del macizo para no sucumbir a sus fallas magnéticas. Esta fuerza invisible no solo afecta a las máquinas sino también al espíritu humano. Montserrat es una pila energética con dos polaridades, una positiva que revitaliza al caminante y otra negativa que agota sus fuerzas hasta la extenuación más absoluta. Hay senderos donde recorrer 300 metros se siente como una maratón de 18 kilómetros y otros donde el tiempo parece plegarse, permitiendo que largas distancias se desvanezcan en apenas un suspiro. Esta dualidad atrajo en el siglo XX a las sombras más oscuras de la historia europea. En octubre de 1940 el Hotel Ritz de Barcelona se convirtió en el cuartel general de una expedición cargada de esoterismo y ambición. Heinrich Himmler, el brazo ejecutor del misticismo nazi, llegó a la ciudad con un séquito de 90 personas de las fuerzas especiales buscando algo más que una alianza política. Traía consigo un maletín negro que custodiaba como su propio alma, dentro del cual se encontraba la corte de Lucifer, la obra de Otto Rahn, el historiador que había rastreado la estirpe de los cátaros y el paradero del Santo Grial. Los nazis estaban convencidos de que Montserrat no era otra cosa que el Montsalvat de las leyendas artúricas, el castillo escondido donde los caballeros templarios custodiaban la copa de la última cena. Himmler buscaba un mapa del interior de la montaña, un plano que detallaba cuevas y lagos subterráneos donde se escondían las reliquias que otorgarían el dominio del mundo a quien las poseyera. Sin embargo, la montaña se defendió. Se cuenta que en un descuido del general nazi, un camarero vinculado a los movimientos anarquistas logró sustraer aquel maletín negro, lanzándolo por una ventana y haciendo desaparecer para siempre los secretos que Rahn había recopilado. Cuando Himmler visitó el monasterio y exigió ver el interior, los monjes benedictinos le respondieron con un silencio de granito, asegurando que no existían tales accesos subterráneos. Se dice que durante la visita el general Karl Wolf llegó a golpear a los monjes ante la impotencia de no poder penetrar en el corazón de la piedra. El líder nazi terminó subiendo a la cumbre de San Jerónimo, donde realizó una ofrenda secreta, una cajita con el símbolo de la calavera, que lanzó al vacío como un rito de desesperación ante una deidad que le había cerrado las puertas. Pero la historia de Montserrat está escrita también con los nombres de aquellos que nunca regresaron. La montaña posee una voz que algunos llaman el susurro de la piedra. Vincent de Lesbux, un joven francés, desapareció sin dejar rastro a plena luz del día mientras enviaba fotografías del paisaje a su exnovia. Sus mensajes mostraban un lugar idílico y su localización exacta, pero pasaron 20 años antes de que sus restos fueran hallados en un punto que los equipos de rescate habían rastreado 1000 veces.
Otros como el guardabarreras Manel Sans Jorba, conocido por sus perros amaestrados que saludaban a los trenes, sintieron un día la necesidad imperiosa de adentrarse en la espesura. Jorba dejó su casa y su perro y se fundió con el paisaje para no volver jamás. Hay quienes hablan de la existencia de un lago interno, un mar de agua dulce en las entrañas de la roca descubierto por el padre Gerard Joana en el siglo XIX, un hombre que se aventuró más allá de la cueva del Salitre hasta que la oscuridad y las aguas profundas le impidieron avanzar. Ese lago, según las leyendas, es el mismo donde el rey Amfortas buscaba alivio para sus heridas en los poemas medievales de Wolfram von Eschenbach. Montserrat no es solo un refugio de fe, sino un escenario de encuentros imposibles. Durante décadas grupos de buscadores de lo insólito se han reunido cada día 11 para observar las luces que bailan entre las agujas de piedra, objetos voladores que parecen responder a la voluntad de los hombres o que simplemente patrullan el espacio sagrado ignorando nuestra presencia. Incluso se habla de cuerpos extraños hallados en los bosques tras la guerra civil, seres de pequeña estatura con cabezas desproporcionadas y brazos largos que los campesinos aterrorizados enterraron en secreto pensando que eran almas en pena o demonios de otra dimensión. Esos entierros clandestinos dieron paso a la aparición de luces populares, esferas de energía que perseguían a los caminantes hasta las puertas del pueblo como si quisieran recuperar lo que la tierra les había arrebatado. Montserrat permanece hoy como un gigante dormido guardando sus secretos bajo el manto de la Moreneta. Es una montaña que exige respeto y que a veces se cobra un tributo en vidas humanas para mantener su misterio intacto. Quien camina por sus senderos debe saber que no está solo, que cada grieta puede ser una puerta y cada sombra un recuerdo de aquellos nazis templarios y buscadores de estrellas que intentaron descifrar el código de la piedra sin éxito. La montaña seguirá allí cuando nosotros nos hayamos ido, observando con sus ojos de roca el paso de los siglos y esperando a que el próximo valiente o el próximo insensato escuche su llamada y decida perderse en su laberinto de eternidad y silencio absoluto bajo el cielo estrellado de Cataluña. El relato de sus cuevas que respiran y de sus aguas que manan incluso en la sequía más extrema sigue alimentando la imaginación de quienes buscan la verdad en los márgenes de la historia oficial. No hay mapa que pueda contener toda la verdad de este macizo, ni ciencia que explique por qué el corazón late más rápido al cruzar el umbral de su sombra majestuosa. Es en definitiva el santuario de lo imposible, el lugar donde la tierra se toca con el cielo y los hombres se encuentran con sus propios fantasmas entre la niebla y la luz perpetua de una montaña que nunca termina de contarnos todo lo que sabe. Su historia es la historia de la humanidad misma, buscando desesperadamente una respuesta en la inmensidad de la naturaleza sagrada. Los ecos de los cánticos gregorianos se mezclan con los rumores de rituales antiguos realizados en la oscuridad de las oquedades, donde todavía hoy se encuentran restos de ofrendas que nadie puede explicar. Algunos aseguran haber visto a la Virgen protegiendo a los extraviados, mientras otros han contemplado momias en cuevas olvidadas que se confunden con figuras divinas en el delirio de la soledad. Montserrat es en esencia un libro abierto escrito en un lenguaje de minerales y magnetismo que solo los puros de corazón o los desesperados logran intuir brevemente antes de que la realidad vuelva a imponer sus grises fronteras sobre nuestra percepción limitada por el tiempo y el espacio. La montaña sigue siendo el epicentro de un fenómeno que escapa a las etiquetas de la ufología o la parapsicología tradicional, porque es algo mucho más antiguo y profundo, es la propia esencia de lo desconocido, manifestada en una forma física imponente y eterna que nos recuerda nuestra propia pequeñez ante los grandes misterios del universo que nos rodea. El camino hacia su cumbre no es solo un ascenso físico, sino una bajada a los infiernos y una subida a los cielos de nuestra propia consciencia, donde cada paso nos acerca un poco más a la frontera de lo que es posible y lo que pertenece al reino de los sueños y las pesadillas más ancestrales de la raza humana. Así se cierra el círculo de una montaña que no admite dueños ni conquistadores y que permanece como el último bastión de lo sagrado en un mundo que ha olvidado cómo mirar hacia arriba con asombro y temor reverencial hacia lo que habita en las alturas de sus picos cerrados y sus abismos insondables. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.